Bueno, Shalom, amados del Eterno, la paz de Adonai sea sobre sus vidas. ¿El sacerdocio de Aarón o el sacerdocio de Melquisedec? ¿Cuál de estos sacerdocios es superior? Soy una persona temerosa de Adonai, temerosa de su palabra, estudiosa de su palabra. Cuando le agradó el Eterno revelarme su Torah, desde ese primer momento la comenzaba a estudiar y no he parado. Me he enriquecido grandemente a través del estudio de la Torah, a través del estudio del templo, a través del estudio de toda la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Está la Torá que va desde Génesis hasta Deuteronomio, que es la base de todo, a la ley y al testimonio. Si no dijesen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Está también el libro de los profetas. También tenemos los escritos de los Salmos y el Brit Hadacha o Nuevo Testamento, que es aquel que nos da testimonio acerca de nuestro Don Yeshua y donde se recopilaron ciertas cartas que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro escribieron a los creyentes. Y una de esas cartas, que creo que es una de las más controversiales y que usa uno de los lenguajes quizás más difíciles de entender, llena de simbología y de muchísimas cosas, es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se nos dice que es una revelación directa de Yeshua HaMashiach a su siervo Juan, que estaba prisionero en la isla de Patmos. Baruch Hashem. A ver, amados, ¿el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio de Melquisedec? Hay muchas cosas que se citan en la Torá, pero de manera bien concreta. Hay detalles que la Torá no te da. Sin embargo, cuando leemos toda la Escritura, nos damos cuenta que se hace mención de un libro llamado el libro de Jacer. Estas menciones están en Josué, en Primera de Samuel y en Primera de Reyes. Este libro, yo lo tengo por acá, lo adquirí y he estado estudiándolo. Cuando les digo que trato de validar toda la información es porque es así. Sé la gran responsabilidad que se tiene de pararse frente a una cámara y pretender hablar palabra de Adonai. Es una gran responsabilidad, amados, la que nosotros tenemos en el Eterno. Quienes sentimos celos por su Torá, quienes sentimos celos por su palabra, queremos llevar un mensaje cargado de verdad, cargado de emuná. Ahora bien, quiero hacer una breve introducción a esto, porque estoy estudiándolo y quiero presentárselo de la manera más comprensible posible, valga la redundancia. En Apocalipsis capítulo 5 hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Apocalipsis capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Este rollo que está sellado, que se presenta en Apocalipsis, hace una alusión a juicios que tienen que ser derramados sobre esta tierra, porque como lo dijo nuestro Don Yeshua a sus discípulos, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y él sabe que le queda poco tiempo. Cuando Adán cae en el Edén, él pierde muchas cosas. Él perdió la autoridad que le había sido dada por el Eterno. Porque cuando Hasatán tienta a nuestro Don Yeshua, le dice: si tú te postras y me adoras, te daré todos estos reinos, porque a mí me han sido dados. Y no vemos a nuestro Don Yeshua decirle mentiroso a Hasatán. La misma palabra nos revela que él es el príncipe de este siglo. Pero la misma palabra nos revela la justicia perfecta de Adonai y que el enemigo ya está vencido. Él sabe que le queda poco tiempo y él sabe quién lo ha vencido. Ahora, ¿qué cosas le fueron robadas a Adán en el jardín del Edén? ¿Cuál fue el plan perfecto del Eterno para con la humanidad? ¿Será que ese plan perfecto de la humanidad, para la humanidad de parte del Eterno, era que fuésemos un reino de reyes y sacerdotes? Este término en el contexto de antiguo Medio Oriente tiene mucha relevancia, porque desde entonces se creía, en ese entonces, que solamente los reyes y los sacerdotes podían comunicarse con sus deidades, tenían acceso a esa comunicación. Vemos entonces que Adán es puesto allí en el Edén y el Eterno todo lo pone debajo de sus pies. Adán reinaba sobre toda la creación. Pero Adán también tenía una misión y era la de ser luminaria en el mundo.
de enseñar los mandamientos, los juicios, el corazón del Todopoderoso. Y nosotros vemos una genealogía bastante interesante desde Adán hasta Noé en el tiempo del diluvio. Y esa es una información que les voy a traer bien en concreto en el próximo video. Pero fíjense algo, Adán no solamente pierde esa posición de rey, él es echado de la presencia del Eterno. ¿Será que Adán perdió ese puesto de ser rey y sacerdote? Porque vemos entonces que luego el llamado que le hace Adonai al pueblo cuando los lleva a la montaña en el Sinaí es: ustedes me serán a mí un reino de reyes y sacerdotes y de gente santa, Baruch Hashem. Pero sin embargo, sabemos todo lo que pasa con el becerro de oro y vemos que el reinado es dado a Judá. Porque los reyes que reinaron en Israel mientras estuvo unificado, porque sabemos que luego fue dividido, venían de la genealogía de Judá. Y los sacerdotes venían de Leví, específicamente de Aarón, porque todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Los sacerdotes eran según la línea de Aarón, mientras que los levitas desempeñaban un papel fundamental ayudándoles en lo concerniente al mobiliario del tabernáculo que fue construido en el desierto, a transportar el arca, a hacer muchas de estas cosas. Ahora bien, amados, ¿qué fue lo que se nos robó? Que Yeshua nos vino a devolver. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque cuando vas a un estudio profundo, te das cuenta que no había nadie de tomar ese rollo y de desatarlo, porque la autoridad le había sido robada a Adán en el jardín. Y no había habido uno solo que fuese capaz de robarle esa autoridad a Satán, que a donde lo reprenda. Solo hubo uno que fue tentado en todo pero sin pecado, que venció la muerte, que venció y triunfó sobre todo principado y potestad y los despojó en el madero y le quitó la autoridad a Satán. ¿Y qué es lo que nos dice esta escritura? Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo lo que está en la Torá nos viene a enseñar, amados, una realidad. Porque el apóstol Pablo escribió que la ley, teniendo la sombra de las cosas venideras, nos quiere enseñar un modelo. Por eso es tan importante el estudio de la Torá, porque la Torá nos está revelando el plan perfecto de salvación. ¿Quién era el sumo sacerdote cuando se erigió el tabernáculo? No fue Aarón. Ahora bien, para que haya un sumo sacerdote, tienen que haber sacerdotes. El pastor Jim Stanley decía esto en una de sus prédicas en Sukkot. Yo no soy muy inteligente, pero se supone que si Yeshua es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, para que él sea sumo sacerdote, tienen que haber sacerdotes. Porque la Torá nos está hablando de una realidad. ¿Qué nos dice acá Apocalipsis 5, 9 y 10?
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Será que Yeshua, con su muerte, con su sacrificio, le arrebató la autoridad a Satán, que le fue robada a Adán en el huerto del Edén, y ahora no las quiere devolver? Descubrámoslo juntos, amados. Estudiemos la palabra del Eterno. Shalom.